Bueno, tenemos 3, entonces creo que vamos a comenzar. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no voy a hacer las mismas preguntas sobre las tareas asignadas, porque estoy seguro que las han hecho, pero sí voy a preguntar si han leído las preguntas para el proyecto final. O sea, no hay necesidad de haber contestado esas preguntas, pero es bueno comenzar a leerlas. ¿Pudieron leer las preguntas del proyecto final? Sí, pastor, yo las leí. Muy bien. Eufresia, Marisela. Sí, hermano, yo también ya las leí, ya las medité. Ok, no hay que contestar hasta terminar, que la última clase será el próximo jueves, Dios mediante. Muy bien, por ahora sí son para estar pensando. Sí podemos repasar brevemente otra vez nuestra relación con Dios, porque ha habido cierta lucha todavía con eso. ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Mirna, ¿qué dice? ¿Es de la anterior lección, pastor? Bueno, eso hemos hecho a lo largo de todos los 2 cursos. Siempre hemos Ya. preguntado, Eh, sí. la relación, para tener una relación con Dios, primero tenemos que tener una relación con Jesucristo. Mediante Él poder llegar al Padre. Ok, ¿y de qué manera se puede llegar al Padre por medio de Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo Mm, para lograr esa relación con Dios que necesitamos? Ser obediente. ¿Y cómo nos ha servido a nosotros su obediencia? Mm, con nuestra actitud, ¿no? O sea, tenemos que demostrar con amor, con la actitud que tengamos. Ya creo que se ha desviado un poco, ¿no? Porque ya hemos visto que no depende de nosotros nuestra relación con Dios. Siempre por nuestros pecados estamos desviados de Sí. alguna manera. Hola Ujú. Marisela, ¿cómo está? No, ya, es decir, Emanuel, ¿cómo está? Buenas tardes, pastor. ¿Todo muy bien? ¿Y usted? Oh, sí, bien también, gracias. Estamos repasando nuestra relación con Dios. Y ya se ha dicho que es por la obediencia de Cristo, pero la pregunta es de qué manera nos ha servido la buena relación, o sea, la obediencia de Cristo, perfecto, a su Padre. ¿Cómo nos ha servido a nosotros? Una palabra importante que comienza con S, que fue nuestro, Salvador, Sustituto. siendo nuestro, otra palabra con S. sustituto, Eso. sustituto. Sí, Él obedeció los requisitos del Padre, toda la ley de Dios, por nosotros como nuestro sustituto. Eso es lo que la gran mayoría no han comprendido. La mayoría de las iglesias no lo enseñan bien. Pero eso es lo que nos pone bien con Dios. Y con su muerte, claro, pagó el castigo por nuestros pecados, el castigo que nosotros habíamos merecido sufrir. Hola, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga mucho, hermano. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga mucho, Sí, hermano. bien, gracias. ¿Y usted? Pero muy bien, acá, Bueno, en me la gracia. alegró. Ok. Bueno, Bueno, estamos repasando nuestra relación con Dios una vez perfecto. más y que ya hemos visto otra vez que nuestra relación con Dios se basa en lo que Jesús hizo totalmente, en su obediencia perfecta por nosotros, que Él llevó a cabo no para sí mismo, sino como nuestro sustituto, no tanto Así como es. nuestro ejemplo, sino para sustituirnos, porque nosotros no habíamos cumplido con los requisitos de perfección absoluta que Dios ha exigido, pero alguien tuvo que hacerlo.
Ese alguien es Jesús. Gracias a Dios que lo hizo. Y en la cruz pagó el castigo que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, librarnos de ese castigo. Y así podemos decir que para nosotros nuestra relación con Dios es gratuita, garantizada por los méritos de Jesús. Entonces, si es gratuita y no tenemos que hacer nada para ponernos bien con Dios, ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué sirven las buenas obras? Gratitud. Hacerlas lo mejor que podamos. Ya no tenemos que hacerlo perfectamente, porque Cristo hizo lo perfecto por nosotros. Ahora nos libra para poder hacer lo que podamos hacer, lo que podamos luchar para hacer, pero por gratitud a Jesús por todo lo que Él hizo por nosotros. Buenas tardes, Abel. Bienvenido a la clase también. Buenas tardes, profesor. Ok, entonces, ¿para qué sirve la fe? Porque muchos dicen, nos ponemos bien con Dios nosotros mismos al escoger creer en Jesús, al hacer la decisión por Cristo. ¿Es así? No, Cristo nos llama. Ajá, ¿y cómo es que llegamos a tener fe primero? La fe también viene de Él. Viene de Él, es regalo de Él, es don de Él, como dice Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras. Entonces, bueno, la fe viene por Él, pero ¿para qué sirve la fe? Si no nos pone bien con Dios, como una obra que nos pone bien con Dios, ¿para qué sirve? ¿Quién recuerda? Nos sirve para recibir lo que hizo Jesucristo por nosotros. Exacto. Es como una mano que recibe lo que Él hizo por nosotros. La fe no es una obra nuestra, no hace nada, no gana nada, pero sí es lo que necesitamos para recibir lo que Cristo sí ganó por nosotros. ¿Y para qué sirve el arrepentimiento? El arrepentimiento. También otra cosa muy mal entendida. Eufrasia, ¿qué piensa? ¿Para qué sirve el arrepentimiento? ¿O Marisela, está bien? Sí. Bueno, el arrepentimiento nos sirve para estar bien con Dios, para tener esa relación con Él y el Espíritu Santo obre en nosotros. Es que en ese caso nosotros mismos hemos ganado el favor de Dios con nuestro arrepentimiento. Todo lo que gana el favor de Dios tiene que ser algo perfecto. ¿Nuestro arrepentimiento alguna vez ha sido perfecto? No, hermano, No. pero el arrepentirnos de nuestros pecados y tratar de estar bien con Dios nos ayuda, ¿no?, a estar bien. No, nada ayuda para estar bien con Dios que no sea perfecto. Dios va a rechazar cualquier cosa que no sea perfecto. No, el arrepentimiento sí sirve, es importante, pero tiene otro motivo. Nos sirve de otra manera. ¿Alguien recuerda? Yo, pastor. ¿Sí? ¿Está bien? El arrepentimiento es para que nosotros recordemos y reconozcamos que somos imperfectos ante los ojos de Dios y necesitamos un Salvador. Ajá. Entonces, sí nos prepara de esa manera. La manera que hemos descrito es que nos prepara para apreciar ese mensaje del Evangelio que nos indica cómo es que estamos bien con Dios, que es por Jesús totalmente. Cuando reconocemos lo que merecemos, cuán incapaces somos de arreglar nuestra relación con Dios nosotros mismos, sentimos muy mal. Entonces viene el Evangelio y dice, mire, amigo, puedes regocijarte porque Cristo lo ha hecho todo por ti.
Entonces, el arrepentimiento es preparatorio para apreciar el mensaje del Evangelio que dice que nuestra relación con Dios fue establecida por Cristo y entregado a nosotros gratuitamente. Hola, Ana Lucía, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Bien, gracias, pastor. Llegando recién del trabajo. Bien, bienvenida a la clase. Gracias, pastor. Muy bien. Hasta ahí el repaso otra vez. Entonces, me alegro que están teniendo la paciencia para repetir eso sobre la relación con Dios, porque es muy difícil, porque las iglesias no lo han enseñado bien en la mayoría de los casos. Han enseñado en la mayoría de los casos que de alguna manera depende de nosotros, y por eso ha llegado, sigue fijado en nuestros corazones tan fuertemente, y eso entiendo, pero eso no es correcto. Y si con la ayuda de Dios necesitamos quitar esas ideas y cambiarlas por el entendimiento de que Cristo lo ha hecho todo, y lo que nosotros vamos a hacer ya va a ser por gratitud a Cristo, no para ganar nada, no para participar en nuestra salvación o en el establecimiento de nuestra relación con Dios, sino para agradecer que ya lo tenemos, ya fue hecho, ya es un regalo, ya es nuestro, es motivo para agradecerle a Dios con gran gozo y amor a Él. Bien, y alguien había dicho, que creo que está aquí presente hoy, que había muchas personas que están abusando del Evangelio, de la gracia de Dios, para hacer muchas maldades. ¿Y cómo puede ser eso? Ha preguntado. Entonces, la respuesta a eso es que tal persona no ha entendido nada del mensaje. Primero, no ha entendido cuán graves son sus pecados y qué es lo que merecen esos pecados, que han merecido la condenación eterna de Dios, su tremenda ira y venganza para ser enviado al infierno. Y segundo, no ha entendido cuánto le costó a Jesús, que es su mejor amigo, ganar el perdón de sus pecados para él, para poder darle el perdón gratuitamente. La persona que dice después de todo eso, voy a pecar contra Jesús como loco, porque soy salvo por la gracia, tal persona no ha entendido absolutamente nada y realmente no tiene fe en Jesús. Si la tuviera, jamás podría tener tal actitud. Por ejemplo, si yo, pues si tengo un buen amigo, ¿sí? Y me sirve y me ayuda de muchas maneras, cualquier momento que tenga una necesidad, ahí está y ofrece su ayuda. ¿Eso me da ganas de escupir en su cara y golpearlo la próxima vez que lo veo? Jamás. El hecho de que me ha tratado tan bien y con tanto esfuerzo y lucha para ser un buen amigo, eso me lleva a mí a querer también servirle a él con amor. Pero Jesús es nuestro mejor amigo, superior a todo amigo humano. Ha hecho más por nosotros que todo lo demás y con gran sufrimiento, tanto en su vida como en la cruz con su muerte. Y con eso es motivo para ir y escupirle, golpearle con nuestros pecados, agregar ese sufrimiento en la cruz, pecando a propósito mucho más. No. Por eso digo, tal persona, si está hablando así, no tiene fe salvadora y aunque está diciendo, por gracia soy salvo, va a terminar en el infierno. Entonces espero que eso ayude a la persona que había tenido esa dificultad. Y la otra parte de la respuesta a esa inquietud, si hay tal persona en una congregación nuestra, hay algo que la Biblia dice que la iglesia puede hacer al respecto. Si está burlándose de Jesús, si está pecando abiertamente y públicamente, de tal manera que todo el mundo pueda ver lo que está haciendo, la Biblia pide que por amor le enfrentemos con lo que está haciendo. Lea Mateo 18 del 15 en adelante, donde da pasos de disciplina
Y ahí sí dice que si tu hermano peca contra ti, pero no es solo si peca contra ti, porque Gálatas 6:1 también indica que la iglesia debe hacer lo mismo en con cualquier pecado que se ha cometido públicamente. Es un acto de amor enfrentarle, mostrarle su pecado. Y el paso final, si rehúsa cambiar su actitud y sigue insistiendo en pecar porque es salvo por la gracia, por eso voy a vivir en pecado, entonces el último paso es que va a ser separado de la iglesia. Entonces, hay cosas que se puede hacer en esos casos por amor, y son acciones de amor, no son acciones. La disciplina eclesiástica no es odio, es amor. Entonces, esas son cosas que podemos decir cuando sucede que haya tal situación donde hay personas abiertamente abusando de la gracia de Dios. Preguntas sobre eso. Buenas tardes, Leonidas, ¿cómo está? Y Renzo también, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas. Sí, pastor, a veces sucede, pues, ¿no? Los casos, ¿no? Que cuando todavía no entendemos, yo también he vivido eso, porque bueno, yo tengo 43 años ya y a mí, incluso estando, bueno, antes yo de la Iglesia Católica, ¿no? Y estando joven, yo de niño siempre creía en el Señor, y de joven también participé en grupos juveniles, pero igual caí en el mundo, ¿no? O sea, anduve mal, tantas cosas que uno vive en el mundo, y en estos tiempos recién es que estoy buscando del Señor, ¿no? Nuevamente quiero, y ahora sí estoy entendiendo, escuchando todo, coincidiendo con todas las cosas que voy aprendiendo, coincido con eso, ¿no? Pero sin embargo, cuando antes, no sé por qué, más joven, yo mismo ofrecía resistencia, así como muchas personas ahora ofrecen resistencia, ¿no? Realmente sí, aunque ya tenemos un nuevo hombre que él quiere luchar contra esa resistencia, pero todos nosotros todavía tenemos un viejo Adán que sigue resistiendo de alguna manera. Claro, es algo que puede ser con el nuevo hombre dominado con la ayuda del Espíritu Santo, aunque no completamente ni perfectamente. Entonces, en un sentido, aunque ya parece que nuestra vida ha cambiado un poco, delante de Dios, si no fuera por los méritos de Cristo, seríamos iguales. ¿Qué es lo que ese versículo que vimos dice? No hay diferencia por cuantos todos pecaron. Y eso está hablando de cristianos también. Realmente, en cuanto a nuestro comportamiento ante la sociedad, y es bueno que la sociedad vea una diferencia antes y después de ser cristiano, pero ante Dios, si no toma en cuenta los méritos de Cristo, iguales somos, aun si no nos emborrachamos, si no estamos viviendo en adulterio o algo así, o tomando drogas o emborrachándose. Aún así, seguimos siendo pecadores, que sin Cristo iríamos al infierno de todas maneras. Entonces, la solución sigue siendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero es bueno cuando hay esos cambios externos que luchamos para hacer en gratitud. Y la gratitud es un motivador fuerte. El amor a Dios por todo su amor a nosotros primero, eso sí motiva y es algo fuerte que puede ayudarnos también más y más cumplir lo que ya deseamos hacer, que es agradecer a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Bueno, gracias por esos comentarios, Renzo. Muy bien, y bienvenido a la clase y me alegro que estás sirviéndole. Gracias. Muy bien. Ahora, la introducción a la segunda lección de este curso, que es realmente la segunda parte del curso Saneamiento Espiritual. Este curso se llama Identificación Espiritual. En la primera vimos algo histórico de la iglesia, la historia desde los apóstoles hasta 1500 y después la historia desde la Reforma en 1517 hasta ahora. Y vimos los reformadores, Martín Lutero y después Calvino y Zwingli. En ya vamos a volver y ya examinar más al fondo cada uno de los tres grupos. Y el primer grupo es la Iglesia Católica con su teología.
para examinar si sigue siendo bíblico como originalmente, sí, la iglesia primitiva dirigida por Cristo y los apóstoles tenían toda la doctrina sana. Pero vamos a ver si siguió siendo así. Ya vislumbramos que ya se había separado bastante, pero vamos a examinar eso más al fondo. Entonces, la primera parte es una de las lecciones de transición, en el sentido de que ahora estamos haciendo comparaciones específicas. En esta lección examinaremos las diferencias entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica Romana. Nuestra esperanza es que el comparar las diferencias les ayudará a encontrar mejor su propia identidad espiritual. El objetivo. En el proceso de hacer comparaciones específicas, nuestra intención es la de tratar de llegar a tener una entidad espiritual para nosotros mismos. Con tiempo esperamos y oramos que ustedes lleguen a la conclusión de que no hay nada más que una iglesia que enseña toda la verdad de la Biblia y que esta iglesia es la Iglesia Luterana Confesional. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de ver el video? Entonces, vamos a ver ahora el primer video de los dos. Yeah. Bienvenidos a la segunda lección de este breve curso diseñado para ayudarle a determinar su identidad espiritual. En la primera lección vimos el desarrollo espiritual de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada. Y le dijimos que nos identificamos con la teología de la Iglesia Luterana, porque hemos encontrado que su enseñanza es exactamente la misma de la Iglesia cristiana primitiva. Ahora continuamos examinando las diferencias básicas entre los tres grupos principales. En esta lección explicaremos cómo nos diferenciamos de la Iglesia Católica Romana y en la próxima cómo nos diferenciamos de las iglesias evangélicas o reformadas. Utilizaremos como método un diálogo entre María, miembro de la Iglesia Católica, y Eduardo, miembro de nuestra iglesia. El diálogo comienza cuando María le pregunta a Eduardo: ¿Es mucha la diferencia entre tu iglesia y la católica? Eduardo responde: en muchos aspectos somos iguales. Por ejemplo, también creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios que se ha revelado en tres personas distintas pero iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También usamos las palabras del credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano para confesar nuestra fe. Creemos en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Oramos el Padre Nuestro. Creemos que los 10 mandamientos todavía expresan la voluntad de Dios y tratamos de vivir de acuerdo con ellos. Pero sobre todo, creemos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo por su Padre Celestial, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, para que mediante su vida perfecta y su muerte inocente pudiera perdonar los pecados del mundo. Con tantas cosas en común y sobre todo, con la misma creencia de que la muerte de Cristo perdonó los pecados del mundo, ¿cuál es la diferencia entonces, si es que la hay? Sí hay una diferencia, María, y es una diferencia fundamental. Es una diferencia que se puede ver al examinar la siguiente pregunta: ¿cómo recibimos el perdón que Cristo ganó mediante su vida perfecta y su muerte inocente? ¿Cómo? Es la palabra clave. Aquí es donde tu iglesia y la mía tienen diferentes opiniones.
La creencia central de la Iglesia Católica Romana es que el perdón no es gratis, sino que tiene que ser merecido. Dicho de otra manera, enseña que el perdón y la salvación requieren una cooperación entre Dios y el hombre. Es decir, Cristo hizo su parte cuando hizo disponible el perdón. El hombre después tiene que cooperar para merecer este perdón, por medio de su fe y sus buenas obras. Nosotros pensamos de otra manera. Creemos y enseñamos que Cristo no solamente hizo disponible el perdón, sino que Dios también nos da este perdón por medio de su gracia, o sea, como un favor no merecido. En otras palabras, María, creemos y enseñamos que el perdón no es algo que tenemos que ganar, merecer o comprar. Más bien, es algo que recibimos plenamente como un regalo de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, nuestro perdón no depende en absoluto de lo que hagamos para Dios. Depende por completo de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho y hace por nosotros. Para resumir, la Iglesia Católica Romana dice que el perdón tiene que ser merecido. Nosotros decimos que el perdón no es merecido, sino recibido por medio de la fe como regalo gratuito de Dios. ¿Cuándo comenzó esta diferencia entre tu iglesia y la mía? La idea de que el hombre tiene que ganar su propio perdón no comenzó con la Iglesia Católica Romana. Existió entre los judíos que vivieron en la época de Jesús y antes. Los judíos buscaban ganar su propia salvación al observar la ley, es decir, por sus buenas obras. Pero Jesús les dijo que el perdón y la vida eterna son solo por la fe en Él. Esta diferencia hizo que la mayoría de los judíos rechazaran a Jesús y que finalmente lo crucificaran. Poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, este mismo conflicto apareció entre las primeras congregaciones cristianas y los judaizantes. Los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos que el perdón se recibía por la fe, como un regalo gratuito e inmerecido, dado a ellos por medio de la gracia, y ellos creyeron. Más tarde, los judaizantes se infiltraron en estas congregaciones y enseñaron que el perdón no era gratuito, y que la simple fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Enseñaron que la salvación venía a través de una combinación de la fe en Cristo y la observancia de la ley por medio de las buenas obras. Ahora veo claramente la diferencia entre tu iglesia y la mía con respecto al perdón. Pero Eduardo, ¿por qué creen así? La razón, María, está en los siguientes versículos. Efesios 2, 8 y 9 dice: Pues es por la gracia que ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no es de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Este versículo es muy claro, pero hay muchos más. Romanos 3, 20 dice: Nadie será declarado justo, o sea, perdonado, a los ojos de Dios por guardar la ley. Es decir, nadie puede ganar el perdón mediante sus buenas obras. Un poquito más adelante, en el mismo pasaje, leemos: Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Ser justificado es ser declarado inocente de la culpabilidad y del castigo que nuestros pecados merecen. Este versículo nos dice que el perdón es algo que recibimos gratuitamente, por pura gracia de Dios. Este pasaje de Romanos concluye con el resumen que se encuentra en el versículo 28. El hombre es justificado, o sea, perdonado por la fe, aparte de la observancia de la ley. En el libro de Gálatas leemos más al respecto. Nosotros, San Pablo hablando con San Pedro,
Sabemos que no se alcanza la justificación por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley, porque por haber guardado la ley, nadie será justificado. Y en el siguiente capítulo dice lo mismo. Es evidente que nadie es justificado delante de Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe. Y como indiqué antes, hay muchos versículos más que dicen lo mismo. Es con base en estos versículos que creemos que el perdón no es algo que Cristo hizo disponible solamente para que el hombre pudiera ganarlo, sino que el perdón es algo que Dios nos da por su gracia y que recibimos gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora entiendo muy bien la diferencia fundamental entre tu iglesia y la mía. Pero, ¿es importante la diferencia? Sí, es muy importante por las siguientes 3 razones. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, y lo que es más importante, determina si una persona se salvará o no. En la segunda parte de esta lección, examinaremos estos 3 puntos claves, pero primero hagamos un ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el primer video para hoy. ¿Tienen preguntas o inquietudes sobre el mensaje de este video? Si no, yo sí tengo unas preguntas para repasar. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? ¿Sobre cuál doctrina es la diferencia principal? En la obtención del perdón. Ah, muy bien. Ok, ¿y Claro, qué enseña la salvación, la Iglesia Católica al respecto? Que el hombre a través de su relación con Dios obtiene el perdón, o sea, con sus esfuerzos, ¿no? Correcto. O sea, Cristo hizo su parte al hacer disponible el perdón y la salvación, pero el hombre tiene que colaborar con sus obras para ganar lo que Cristo hizo disponible. Exacto. O sea, en parte la salvación es por las obras. Es una salvación parte y parte, según ellos. ¿Qué dice la Iglesia Luterana al respecto? No, que ya todo, Cristo lo hizo todo, ¿no? Que Él no es Él nos da como regalo, ¿no? Por su gracia nos da perdón, ¿no? ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Y eso hemos dicho aparte en el video, solo menciono brevemente, pero queremos repasar qué son las 2 cosas que Cristo hizo para poder hacer la obra completamente Él y para poder dar la salvación gratuitamente a nosotros. ¿Qué son las 2 cosas que hizo? Fue sustituto nuestro en su vida y en su muerte. En su vida cumpliendo toda la ley y en su muerte llevando el peso de todos nuestros pecados. Muy bien, Renz. Así es. Así es que es todo por Cristo. Tanto la obediencia como el pago del castigo fue hecho por Cristo. Muy bien. Segundo, ¿cuál grupo religioso en la época de los apóstoles tenían una enseñanza similar a la de la Iglesia Católica con respecto a la salvación? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese grupo? Los judaizantes. Judaizantes. Y ellos también igual, o sea, pensaban que la salvación era parte y parte, que Cristo había hecho su parte, pero que les tocaba cumplir la ley de Moisés, sobre todo la circuncisión, para poder ser salvos también. O sea, no era 100% Cristo, era parte y parte. Y así, aunque la Iglesia Católica ya no insiste en la circuncisión,
pero la idea de la colaboración en la obra de la salvación es igual. Ahora, ¿San Pablo aprobó o condenó las enseñanzas de los judaizantes con respecto a la salvación? Las condenó. Las condenó fuertemente. Pueden leer el primer capítulo del libro de Gálatas, que ahí, aunque no son mencionados como judaizantes, pero eso era la enseñanza de los judaizantes y lo condenó. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Incluso con Pedro creo que hubo diferencias por ese tema, ¿no? También venían unos judíos que todavía estaban pensando que la circuncisión era necesaria y otras observancias con respecto a la comida eran necesarias. Y antes estaba comiendo con los gentiles, comida que estaba en el Antiguo Testamento prohibida. Pero vienen estos judíos similares a los judaizantes de Jerusalén y ya dejó a los gentiles al lado y solo comió con la comida kosher, se puede decir, de los judíos. Entonces Pablo le regañó por eso, porque estaba actuando como un judaizante, el mismo Pedro, sí. Muy bien, buen punto, sí. Muy bien, entonces vemos que aunque la Iglesia Católica sí es el descendiente físico de la Iglesia en la época de los apóstoles, se ha desviado ya por el tiempo mucho de las enseñanzas originales de Jesús y los apóstoles, sobre todo con respecto a la doctrina de la salvación. Ya poco a poco se metió. Mientras los apóstoles vivían, los judaizantes no tenían éxito. Pero después de la muerte de Juan, que era el último apóstol para morir, ya comenzó a entrar esta idea más y más. Y después comenzó a dominar fuertemente. Y hasta llegó un momento cuando la Iglesia Católica hasta condenado a todos los que enseñen de acuerdo a la Biblia que la salvación es completamente gratuita. Y eso vamos a ver en la segunda mitad. Algo más sobre esta primera mitad que ha tratado el error principal o más grave de la Iglesia Católica. En la segunda parte ya hemos visto en el video que es importante este primer error porque es la base de muchos otros errores doctrinales, todos radicando en esta idea de la salvación por obras. Bueno, una introducción a la segunda mitad. El punto principal que debería salir de esta parte de la lección es que casi toda la teología romana, católica romana, está formada sobre su defectuoso concepto de la gracia. Prácticamente la Iglesia Católica Romana enseña solo la mitad del mensaje del Evangelio. Y el propósito de esta lección es el de demostrar que lo que la Iglesia Católica Romana cree no es básicamente lo mismo como lo cree la Iglesia Luterana, solo expresado en diferentes términos. Eso es lo que muchos piensan. Finalmente todas las iglesias enseñan lo mismo. Y es verdad que todas las iglesias, aparte de la Iglesia Luterana, más o menos enseñan lo mismo, meten las obras de alguna manera. Pero realmente es más bien una teología, la católica, que está totalmente opuesta al verdadero luteranismo confesional, podemos agregar, porque hoy día sí hay unas iglesias luteranas que también se han apartado. Vamos a distinguirnos con esa palabra confesional y en la última lección vamos a examinar un poco más qué quiere decir eso. Pero lo más importante de todo, la Iglesia Católica es una teología que está opuesta a las Escrituras y por eso pone en grave peligro la salvación de sus miembros y todos los que están expuestos a sus doctrinas. ¿Listos para ver el próximo video de esta lección? Bueno, ya vamos. En la primera parte vimos la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra. También dijimos que la diferencia es muy importante.
No había llegado al video mismo la primera vez. Ya vamos otra vez. Por las 3 razones siguientes. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias entre tu iglesia y la mía. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, determina si una persona se salvará o no. Examinemos estos 3 puntos uno por uno. Aquí tenemos una lista de cosas que encontrarás en la Iglesia Católica Apostólica Romana y no encontrarás en la nuestra. Y te preguntarás, ¿por qué? Es fácil de entender. Estas son cosas que se hacen para obtener el perdón de los pecados, y es lógico que nosotros no las hagamos. Porque el perdón no es algo que tenemos que ganar. Como hemos leído en los versículos anteriores, el perdón es algo que Dios, el Padre, nos da gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Veamos la lista. El papel que la Iglesia Católica le ha dado a la Virgen María, a los santos y hasta a los sacerdotes es el de mediadores. Un mediador es alguien que puede ayudarle a uno a obtener el perdón que Cristo, según la teología católica, solo ha hecho disponible. El concepto de un mediador entre Dios y nosotros es, sin lugar a dudas, bíblico. No obstante, la Biblia habla de un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia también habla de la Virgen María. Nos dice que era una virgen que era o es la madre de Jesús, y como madre de Jesús es bendita entre las mujeres. Pero nunca le da el papel de mediadora, de alguien que habla con Dios a favor de nosotros. La Biblia también habla de los santos, pero no como de personas que llevaron sus vidas tan perfectas, que fueron escogidos por Dios para que oráramos a ellos pidiendo ayuda. Cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a los cristianos, estén vivos o muertos. Son llamados santos, o somos llamados santos, porque nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por Cristo. Pero, sobre todo, si nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por medio de la fe en Jesucristo, como leímos, entonces la intervención de mediadores, sea en la persona de la Virgen María, de los santos o de un sacerdote, no es necesaria. La confesión y la penitencia siguen en la lista. De nuevo, puesto que tu Iglesia Católica enseña que Cristo solo hizo el perdón disponible, también enseña que el hombre tiene que obtener este perdón. Primero al confesar sus pecados a un sacerdote y luego haciendo una penitencia. Ciertamente, la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados. Describe la confesión como algo que un cristiano, por amor a Jesús, hará sabiendo que sus pecados han ofendido al Señor. Pero nunca dice que nuestros pecados han de ser confesados, uno por uno, a un hombre. Tampoco hace de la confesión una buena obra, algo necesario antes de poder obtener el perdón. Aquí de nuevo hacemos la pregunta: ¿qué necesidad hay de tratar de obtener, en este caso por medio de la confesión y la penitencia, algo que Dios da gratuitamente? Vemos la misma cosa con el purgatorio y con las misas y oraciones por los muertos. Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar donde uno sufre para obtener el perdón de los pecados no confesados o no purgados mientras estaba vivo. Las misas y oraciones por los muertos son para acortar su permanencia en el purgatorio. No obstante, ni la palabra purgatorio, ni el concepto del purgatorio se encuentran en la Biblia. Pero más importante, ¿cuál es la necesidad de tratar de obtener, en este caso por medio del purgatorio, las novenas y las misas por los muertos, algo que uno recibe gratis, por medio de la fe en Cristo Jesús?
Las últimas cosas de la lista son reliquias, indulgencias, peregrinaciones, etcétera, que según la Iglesia Católica Romana son cosas que le ayudan a uno a obtener el perdón que, en su opinión, no es gratuito. Con base en todo lo que has dicho, Eduardo, tengo una pregunta. En tu iglesia parece que no hacen buenas obras. No obstante, la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Esa es una pregunta legítima. Muchos podrían pensar que en nuestra iglesia nos aprovechamos del perdón gratuito viviendo como nos dé la gana. Pero la respuesta es no. Nosotros también deseamos y tratamos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con otro motivo, el cual nos lleva a la segunda razón, por la cual esta diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra es tan importante. Nosotros también buscamos servir al Señor, pero nuestras buenas obras son motivadas por amor, no por miedo, porque queremos hacerlo, no porque seamos obligados a hacerlo. ¿Me estás diciendo, Eduardo, que nosotros servimos a Dios por miedo y por un sentido de obligación? Pues, María, no puedo juzgar casos particulares, y no quiero hacerlo. Pero es lógico que cuando se enseña que uno tiene que ganar el perdón y la salvación, entonces los motivos para hacer buenas obras serán la obligación y el miedo. Y por otro lado, cuando alguien cree que el perdón es algo que Dios nos da plenamente y que lo recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, entonces sus motivos para servir a Dios serán el amor y la buena voluntad. Esto es lo que San Pablo tenía en mente cuando escribió: el amor de Cristo nos obliga, convencidos como estamos de que uno, o sea Cristo, murió por todos, y por consiguiente los que viven, o sea los que tienen fe en Cristo, ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. María, esta pregunta clave: ¿es el perdón gratuito o es algo que tenemos que ganar? También afecta la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo así? Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado, entonces uno no puede estar seguro de su salvación y siempre tiene que vivir con la ansiedad de no saber si ha hecho lo suficiente. Por otro lado, sabiendo que el perdón es algo que Dios nos da por su gracia, podemos estar seguros de nuestro perdón y salvación. Y esta seguridad nos da consuelo y paz, como dice el versículo famoso. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados, o sea, perdonados, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado, entonces el hombre comparte la gloria de su salvación. Por otro lado, cuando se enseña que el perdón es completamente un regalo de Dios, entonces toda la gloria pertenece a Dios. Bueno, Eduardo, estoy entendiendo las diferencias y por qué. Pero al fin y al cabo, las dos iglesias salvan, ¿no es cierto? María, no te voy a decir mentiras. Esta es la pregunta que más me preocupa, y no hay respuesta que no cause divisiones. La palabra gracia significa un favor no merecido. Significa que Dios decidió perdonar nuestros pecados como un regalo, es decir, gratuitamente, no porque habíamos ganado o merecido el perdón, sino como un favor inmerecido. San Pablo lo explicó muy claramente cuando dijo: pues es por gracia que ustedes han sido salvados, mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Esta, sin embargo, no es la posición de la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen firmemente que el hombre tiene que ganar el perdón por medio de sus propias buenas obras. En Gálatas 5:4 leemos la consecuencia de la posición de la Iglesia Católica Romana. Dice: ustedes, los que procuran justificarse por ley, o sea, ganar su propia salvación, se han apartado de Cristo, han perdido la gracia.
Nada podría ser peor para una persona que perder la gracia, porque Dios en su palabra nos ha dicho, es por la gracia que ustedes han sido salvados. El final de una persona que ha perdido la gracia será el castigo eterno en el infierno. Y eso es exactamente lo que Gálatas 3:10 dice. Todos los que confían en la observancia de la ley, o sea, los que tratan de ganar su propia salvación, están bajo maldición. Originalmente, San Pablo dirigió esas palabras a los judaizantes, profetas falsos que molestaban a la iglesia cristiana primitiva, negando la gracia de Dios y enseñando que había que ganar el perdón y la vida eterna por medio de las buenas obras. Hoy en día, las mismas palabras siguen siendo dirigidas contra cualquier iglesia que enseñe la misma doctrina falsa. Sí, estoy entendiéndote correctamente, Eduardo. Estás diciendo que la enseñanza de la Iglesia Católica Romana no es una enseñanza que salva, no es una enseñanza que lleva a la vida eterna en el cielo. Pienso que mi iglesia no sería tan cruel como para decir algo semejante en cuanto a tu iglesia. En eso estás equivocada, María. La Iglesia Católica Romana, poco después de la época de Martín Lutero, dijo que personas como yo, que creen que el perdón se recibe gratuitamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, deben ser condenadas. Las palabras exactas son: si alguien dice que la fe justificadora, o sea, la fe que salva, no es otra cosa que confianza en la misericordia divina que perdona pecados por causa de Cristo, o que solo por esta fe somos salvos, sea anatema. Sea anatema significa en latín, sea condenado. No sé qué pensar, Eduardo. Parece que piensas que mi iglesia no predica el Evangelio. Bien, María. Sin duda, el asunto principal es el Evangelio. Esta palabra quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio se podrían dividir en dos partes. Primero, Cristo, por medio de su vida perfecta y muerte inocente, ha quitado el pecado del mundo. Y segundo, Dios, por su gracia, da este perdón plena y gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Tu iglesia, María, enseña la primera mitad del mensaje del Evangelio, pero no la segunda. Y en lugar de la gracia de Dios, ustedes hablan de las cosas que el hombre tiene que hacer para ganar su perdón. Y precisamente por eso, hay diferentes actitudes entre tu iglesia y la mía. No solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también, y lo que es más importante, en cuanto a quién será salvo. Bueno, hasta ahí el video. ¿Tienen preguntas o inquietudes sobre el contenido de este video? Estoy de acuerdo en lo que indican de la Iglesia Católica. Es muy cierto, incluso hacen cosas del mundo, ¿no? Que no indica en ninguna parte de la Biblia. Esto de los bautizos, de las confirmaciones, y incluso la Iglesia Católica he visto que se presta a hacer misas para aquellas personas que pasan prestes por algunos santos, ¿no? Es muy cierto lo que dice en esa parte, el pastor. Muy bien, Mirna. Solo la única cosa que es una precaución. La diferencia no es que ellos hacen cosas inmundas o del mundo y nosotros no. Nosotros seguimos siendo pecadores, iguales a los de la Iglesia Católica, ¿sí? No hacemos perfecto nada de lo que hacemos. La diferencia principal es que niegan la verdadera gracia de Dios. Niegan que Cristo hizo todo.
enseñan que el hombre tiene que hacer algo para ganar su salvación. Claro, ahí hay cierta hipocresía, pero porque ellos, si son honestos, saben que no lo han hecho lo suficiente. Y eso es lo que sí da muchos inseguridad con respecto a su salvación. Pero ese es el problema principal, no que hagan cosas inmundas. Que a propósito, en cuanto a su bautismo, la Iglesia Católica tiene algo que sí tiene bien, es su bautismo. La Iglesia Católica tiene un bautismo bíblico en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizan también a los infantes, que es correcto bíblicamente, y eso vamos a ver cuando llegamos a los errores de las iglesias reformadas. Entonces, eso no es para criticar. Lo grave es su enseñanza de lo que el hombre tiene que hacer. Entonces, sus peregrinaciones para ganar puntos, sus enseñanzas sobre el purgatorio, lo que usted mencionó, sus misas por los muertos, que finalmente la misa por los muertos es para ayudar a sacarlos del purgatorio. Entonces, está relacionado con su doctrina de purgatorio, pero todo tiene que ver con lo que el hombre tiene que hacer para ganar su salvación. Ahí está el punto clave con respecto a la Iglesia Católica. ¿Entiende? Sí, sí, está bien, pastor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Pastor. Sí. Respecto a los sacramentos, nosotros creemos que pues la Santa Cena está el cuerpo y el pan y el vino y la sangre. Ajá. Y cuando vamos a recibir la Santa Cena tenemos que ir con arrepentimiento. No con tenemos fe. que, queremos, ¿sí? Perdón. Yes. Ok, está bien. Sí. Queremos ir con arrepentimiento y confianza en Jesús. Ajá. Y así recibir bueno, a través de la Santa Cena recibimos el perdón que Cristo ganó. Ajá, correcto. Pero la Iglesia Católica enseña que para poder recibir la Santa Cena debe estar sin pecado y sin haberse confesado antes, para no tener ningún pecado para recibir la Santa Cena. Sí, eso es el engaño. Ellos piensan que después de haber confesado ya están sin pecado, cuando realmente no es así. Seguimos en todo momento con el pecado en nuestro viejo Adán, que sigue morando en nosotros. No hay momento cuando podemos decir ya no soy pecador, o he dejado el pecado completamente, o soy completamente limpio por lo que yo hago de mis pecados. O sea, por Cristo soy limpio, pero no por mis obras. Sí, eso es un error y un engaño grande en la Iglesia Católica, que hace que la gente piense que después de hacer la confesión ya son limpios por la confesión. Y no es así. O que después de haber hecho ellos la penitencia, que lo han ganado, que ya por lo que ellos han hecho ya están tan suficientemente santos para recibir la Santa Cena. Buen punto. ¿Alguien más? Pastor, Sí, le pregunto, o sea, de la, ¿cómo es? Ay, se me fue. De que es Padre, Hijo y Espíritu Santo también. La Trinidad. Es de la Santa Trinidad, también es de la Iglesia Luterana. Sí, claro. Sí, es otra cosa que la Iglesia Católica enseña bien, que es correcto. Yeah. Tienen esa doctrina correctamente y nosotros seguimos y creemos, no seguimos la católica, pero seguimos lo que la Biblia dice con respecto al verdadero Dios, que hay una sola esencia divina, pero hay tres personas distintas en la Trinidad. Mi pastor también le quería preguntar, porque estábamos de esto conversando ahora con mi hermana que vive en Londres. Entonces ella me estaba leyendo la palabra, las escrituras de ahí de la Iglesia Católica. Entonces me indicó que dice que la única iglesia principal era la católica. Yo le decía que no, que francamente que no es la Iglesia Católica, sino la primera iglesia que fue era la, ¿cómo se llama? Evangélica, apostólica.
algo así es, ¿no? Entonces, Cristiana, le digo, cristiana apostólica, sí. apostólica es, entonces fue, y ella me comenzó a leer la Biblia que decía, pero la Biblia de católica que decía que tienen que rezar la Biblia, que estaba en Mateo 14, 15 y versículo 15. Entonces yo le dije que no hay, que yo tengo la Biblia católica y tengo la Reina Valera aquí, pero no dice nada de aquí, de lo que dice ella, que tenemos que tiene que leer la Biblia, o sea, leer el rosario. Ah, sí, Y aquí más, sí, la Biblia no dice eso, es verdad. no, yo le dije, ñaña, aquí yo no me veo en la Biblia y estoy aquí leyendo, pero no hay ninguna de esas cosas. Pero dice, aquí en mi Biblia sí existe eso. Digo, pero yo también tengo la católica, pero no tenía eso, no sé qué Biblia Quizás lees tú. algunos tienen notas Ya, explicatorias y puede ser que se basan en esas notas que sus teólogos han hecho en algunas versiones de su Biblia. Sí, pero de todas formas, sí, los verdaderos textos sacados del griego ya. y hebreo no tienen una referencia al rosario, es verdad. Sí, porque ella me dice que todos tienen que rezar el rosario porque ahí vendrá la salvación. Le digo que no es así, que solo en Jesucristo nuestro Señor seremos salvos, pero si ella lo cree en el Señor Jesucristo. Pero dice, yo sé que tenemos que ser salvos por medio de Jesucristo, pero también por la Virgen María. Digo, pues que ella no fue intercesora y ella fue virgen siempre y no tuvo otros hijos. O sea, me estaba conversando, ¿no? Pero yo le decía que no es así, pero como ya nos quita el tiempo en el teléfono, no Sí, puedo, son otras cosas. O sea, la Biblia no dice que ella siguió virgen toda la vida. No dice eso. Y de hecho, la Biblia habla de los hermanos de Jesús y lo más natural, aunque pudieron haber sido primos, pero lo más natural es que eran verdaderos hijos de María. No hay motivo para que no pudiera haber tenido más hijos después de nacer Jesús. Son otros errores no tan graves como el de tener que pedirle como mediadora o intercesora por nosotros, eso sí es grave. Y todo eso viene, y lo que ella dijo sobre el rosario, tiene que hacer eso para la salvación. Muestra que ellos enseñan que el hombre tiene que hacer obras para ganar su salvación. Eso sí, es lo que usted ha dicho, ha confirmado ese punto. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora tengo unas preguntas. ¿Qué tienen en común las siguientes cosas que se encuentran en la Iglesia Católica? La Virgen María como mediadora y los santos, la confesión a un sacerdote, la penitencia, el purgatorio, las misas por los muertos, las oraciones por los muertos, las peregrinaciones, etc. ¿Qué tienen todas esas cosas en común en la Iglesia Católica? ¿Todos sirven para qué en la Iglesia Católica? Para ser salvos, eso es lo que ellos creen. Ok, muy bien, Maricel. Sí, sirve para ganar la salvación que Jesús solo hizo disponible. Exactamente. Próxima. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza católica y la enseñanza luterana confesional con respecto a la persona y el papel de la Virgen María? ¿Qué enseñan los católicos con respecto al papel de la Virgen María? Que ella es mediadora entre los hombres y Dios. Exacto. Pero y fue una santa para poder ser así. Claro. Y tengo entendido que ella, bueno, ella es la madre, bueno, ella es la madre de Jesús, ¿no? De Jesucristo, pero solamente eso, de repente también bueno, debe haber sido también una persona como cualquier cristiano, bien creyente, pero la Biblia no dice que ella es mediadora, el único mediador es Jesucristo, ¿no? El único mediador entre los hombres y Dios, ¿no? Es la diferencia el único principal. nombre dado a los hombres, ¿no? Muy bien. Nosotros estamos de acuerdo que es la madre de Jesús.
puesto que la persona de Jesús es unida, su divinidad y humanidad, solo en ese sentido también podríamos decir que es la Madre de Dios. No es Madre de Dios el Padre, ni de Dios el Espíritu Santo, pero podemos decir que porque la divinidad de Jesús acompaña su humanidad, en ese sentido nada más es Madre de Dios. También estaríamos de acuerdo. Pero no era una santa por sus propios méritos, no llevó una vida completamente santa y de hecho Jesús en algún momento la criticó por haber tomado una posición indebida o empujado a él, presionado a él para hacer algo que no era su tiempo para hacer. Y ella misma confesó en el mismo Magnificat, confesó fe en Dios su Salvador. Pues si era una santa no necesitaba Salvador. Entonces ella sí reconocía que era pecadora igual a todos los demás. Sí, ha sido favorecida entre todas las mujeres. Nadie más recibió ese favor de ser la madre del Salvador. En ese sentido, sí es bendita entre las mujeres, pero no es más santa que los demás y no sirve como mediadora entre Dios y los hombres, porque Jesús es todo suficiente para eso. Muy bien. Una consultita, Sí. pastor. Ya que estamos hablando de esto de la Virgen María, ¿por qué la siguen llamando santa y por qué hacen menciones en nombre de María, por ejemplo, con la Virgen de Copacabana, que es la misma Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que es la misma Virgen María? O sea, no comprendo esas cosas. Por favor, ¿me puede explicar? Obviamente no son lógicas y no puedo decir absolutamente en cada caso, pero creo que cada sitio quiere a una persona más cercana. Quiere o ha habido una manifestación o alguien ha visto supuestamente la Virgen en tal sitio y por eso le da el nombre de Virgen de tal sitio, porque apareció a alguien supuestamente. Y quizás por ese motivo. Pero eso ha llevado también a grandes confusiones porque hay vírgenes de diferentes razas, con eso no puede ser. La verdadera virgen era judía, no de otras razas. Entonces, sí, eso también ha agregado a la confusión que muchos tienen y a la fe, ha dañado la fe de muchos. ¿Por qué siguen insistiendo que es santo? Pues el motivo de los teólogos católicos que ella tuvo que ser santo es un motivo de la lógica nada más, no es bíblico, pero ellos piensan que para poder haber dado a luz al santo Jesús, ella tuvo que ser santo. Y eso tiene cierta lógica, porque sí, la Biblia enseña que cualquier cosa que toca o se acerca al pecado también se contamina por el pecado, pero en este caso no aplica, porque la Biblia dice que fue tentado como todos nosotros, pero sin pecado, aunque ella fue pecadora. No, ¿cuál es la explicación de cómo es que Jesús pudo ser santo siendo ella pecadora? Eso no, la Biblia no contesta, entonces no vamos a contestar esa pregunta, pero sí afirmar que ella era pecadora, imperfecta, y aún así Jesús nació o fue concebido y nació santo sin pecado. Esas dos cosas la Biblia afirma claramente. ¿Sí? Hola, Delfina, ¿cómo está? Pastor, Buenas noches, pastor. gracias por la explicación. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, Milna, ¿entendió? Muchas gracias por la explicación. Sí, pastor. Ok. Buenas noches, pastor. Ya estoy aquí. Muy bien, Delfina, sí, la escucho. Gracias. Me alegro que ha podido venir, aunque ya estamos casi al final, pero ok. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana con respecto a la motivación correcta para luchar para hacer buenas obras? ¿Cuál es la motivación de los miembros de la Iglesia Católica? Aunque quizás no lo expliquen así, pero si uno escucha a ellos hablar de por qué hacen obras, va a notar cuál es su motivación. Para la Iglesia Católica es el temor. Para la El Iglesia temor, Luterana porque es el amor. si no hacen suficientes obras, van a tener que ir al infierno. Bueno, eso es una motivación de miedo, sí. ¿Y qué otra motivación tienen?
Si tienen que hacerlo para ir al cielo, entonces eso es una motivación de... Miedo. No, el miedo es para no ir al infierno. La motivación, si para tener que hacerlo para ir al cielo, es que es una motivación de obligación, ¿sí? Y Dios no quiere que hagamos las cosas porque somos obligados a hacerlo, ¿sí? Sino porque queremos en gratitud. Pero la motivación de ellos, si tienen que hacerlo para ganar el favor de Dios y ganar el cielo, entonces sí son obligados. Y su motivación tendrá que ser una motivación de obligación. ¿Cuál es la motivación en la Iglesia Luterana Confesional? El amor a Jesús. Basado en... La fe. bueno, no. Viene es fruto de la fe, pero el amor a Jesús es basado en... En la gracia, en el perdón que Él ganó para nosotros. Sí, lo que Él hizo en su amor para nosotros. O sea, la Biblia dice en 1 de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, sí, eso es nuestra motivación. Viendo todo lo que hizo en su amor para nosotros, le vamos a amar por obra del Espíritu Santo y ese amor nos motiva a luchar para agradecerle con lo que hacemos, aun cuando lo hacemos imperfectamente. El deseo es uno de gratitud y amor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Todo fue claro? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario final? Bueno, las tareas son las de siempre, no voy a repetirlas aquí. Delfín, usted va a poder repasar lo que hemos hecho viendo la grabación cuando esté lista. Bien, y voy a colocar otra vez las preguntas que van a servir para el proyecto final, que son difíciles para algunos, para muchos, pero por ahora creo que es importante que los vean y los estén considerando. Y por eso voy a colocarlos otra vez en el grupo de WhatsApp. Y al final de la... para el próximo jueves, o sea, el curso termina el próximo jueves. Entonces, ese mismo día o después o el día siguiente pueden entregar o el grupo de WhatsApp mismo o a mi email que voy a también colocar. Si quieren hacerlo en privado, pueden hacerlo así. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Es para el 19, ¿no, o pastor? Voy a ver, el próximo jueves es... sí, el 19, exacto. Muy bien. Muy bien, entonces voy a terminar con oración. Querido Señor, gracias por esta clase que hemos pasado juntos. A nosotros no nos agrada hablar de las doctrinas falsas que tienen otras iglesias, pero sabemos que si no lo hacemos, muchos seguirán siendo engañados por esas falsas doctrinas y así estarán continuamente en peligro de perderse eternamente. Por eso pedimos que con humildad y amor nos ayudes siempre a hablar la verdad sobre esas doctrinas. Nunca nunca pensando que somos mejores que los demás, sino con humildad, reconociendo que nosotros tampoco merecemos conocer la verdad de nuestra salvación. Nos la ha revelado a nosotros en tu palabra por tu gracia. Pedimos, Señor, que los que son afiliados con la Iglesia Católica Romana se den cuenta de los graves errores sobre la salvación y sobre tu gracia que su Iglesia les está enseñando. Si es tu voluntad, úsanos para comunicarles estas verdades, para que tengan la oportunidad de ver el error y apartarse de él. También quiero hacer una petición especial para Juan López Montevideo, que me ha comunicado no ha asistido las últimas veces porque ha estado bastante enfermo. Pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad le ayudes a recuperar su salud para que pueda unirse otra vez con nosotros en este curso y otros cursos más que tenemos para ofrecer. Pero todo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdale a entender que
al tener esta enfermedad no es para su mal, sino que tú lo quieres usar para su bien, como en todas las cosas. Entonces, dale paciencia mientras siga con esta enfermedad. Todas esas cosas las pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, es todo para el día de hoy, es para esta noche. La próxima clase, Dios mediante, sería el próximo lunes a la misma hora. Mientras tanto, que Dios les bendiga y les guarde en todas sus actividades, quehaceres, en su testimonio con respecto a la verdad del Evangelio, aun cuando sea difícil presentarla, aun cuando toca hablar de errores que las personas tienen, cosas que contradicen la palabra de Dios, pero con la ayuda de Dios pueden hacerlo cada vez mejor por gratitud a Él, no para ganar puntos, sino por gratitud. Que Dios les concede esa actitud y esas ganas para comunicar la verdad de la salvación a otros. Bueno, hasta aquí. Que Dios les bendiga y les guarde. Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones, pastor. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias a todos. Que tenga un buen descanso, pastor. Buenas noches. Muchas gracias. Lo mismo.